sentarse a consensuar. ¿Se está logrando esto o no? Le damos la bienvenida a Elías Varas, congresista por la región Ancash, vocero alterno de Perú Libre. Congresista, un gusto verlo otra vez. ¿Cómo está usted? Gracias por estar en nuestros estudios, además. Bueno, gracias por la invitación y acá a la disposición para las preguntas correspondientes. Bueno, ¿cómo camina el tema? Porque ahorita en el Congreso van a tener ustedes varios escollos probablemente, ¿no?, que tienen que ver con el trabajo del Ejecutivo. Está el tema del ministro de Trabajo, está el tema de la moción para convocar al Premier Bellido a partir de los términos en los cuales ha planteado la renegociación de Camisea. Y claro, hay en este momento un ambiente crispado. ¿Cómo observa usted que, como decíamos, está en la línea un poco de ir calmando tensiones? A ver, ¿cómo está ese ambiente? Bueno, lo importante es de que se tiene que mejorar los espacios de comunicación, tanto con los medios de comunicación, la comunicación interna también podría decir yo a nivel del Congreso, estructurar todo un plan de trabajo a partir de las coincidencias, el consenso que podemos obtener, ¿no? Pero sin embargo, el pedido o el requerimiento que ha postulado el Premier Bellido no es descabellado, ¿no? Es una renegociación que normalmente se suele hacer en función de algunos objetivos concretos, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, el reparto de lo que son las utilidades, ya en otros términos, debido a que ha pasado un tiempo. En el contrato cuando se hicieron, pues habían ciertos beneficios que probablemente a la fecha se han generado algunas sobreganancias. También debemos de entender que si tenemos un proyecto estratégico como es el gas de Camisea en este caso, nosotros debemos de ver bien el tema de los beneficios, ¿no? Porque conocedores somos de que la región, en el Cusco, las zonas aledañas al proyecto son las menos beneficiadas. Entonces se tiene que hacer todo un plan realmente de trabajo a nivel de energía y minas en función de los propósitos de beneficiar justamente a nosotros los peruanos, ¿no? Y abastecer lo que es el mercado interno para luego poder negociar lo que de alguna manera nos está quedando. De acuerdo, hay temas muy interesantes en la posibilidad de estas conversaciones con el consorcio, pero digamos el cuestionamiento central ha ido por el tema de la advertencia de o renegocias o nacionalizo. Y esto viene justo después de una gira del presidente Castillo, donde le había ido bien, ¿no? O sea, es decir, había en sumas y restas, digo, le había ido bien porque la intención de garantizar que no habría expropiaciones, nacionalizaciones, etcétera, pareciera desdibujado con esta advertencia que además, si bien era una política o una propuesta de campaña, esa misma mañana tuvimos a la vicepresidenta Boluarte diciendo que en ese momento todavía el tema no estaba en agenda. Entonces, al final el mensaje es un poquito complicado, desordenado. Cuéntenos de eso, por favor. ¿Hay coherencia dentro del gobierno sobre cómo llevar a cabo un proceso tan importante como este? Claro, bueno, el término de la nacionalización es justamente nuestros recursos naturales ponerlo a disposición o al servicio de todos los peruanos. ¿No? En todo caso, y el tema de la renegociación pasa por eso, ¿no? Donde tenemos el gas, el día de mañana será con otro tipo de minerales, y bueno, lo importante es de que se entienda así, ¿no? Acá no se está tratando de estatizar y ver el tema del justiprecio, y donde estoy viendo también un tema de una total desinformación, ¿no? Y eso contribuye a veces a generar más encuentros y más inestabilidad. En tal sentido también déjame comunicarte de que, si bien es cierto los medios de comunicación, la prensa, la función, el objetivo es informar, y muchas de las veces ya no se ve ese tipo de buena intención de la información, y eso trae justamente que se hable, ¿no?, de que nosotros todos somos beneficiados del gas que tenemos, y cuando nosotros vamos a un lugar cercano, vemos que un balón de gas está sobrevalorado, no está poco al alcance de las grandes mayorías, ya no pueden alcanzar tener una cocina a gas, y nosotros decimos, no, pero gracias al gas tenemos la energía eléctrica, ¿no? Claro, pero vayamos al consumidor a diario, que es el hogar, las familias peruanas. No se nota ahí el impacto del beneficio de nosotros tener el gas y tener un gas tan caro en el mercado. En ese sentido, si vamos a países vecinos como el Ecuador o bien como Bolivia, encontramos un gas más barato. O sea, es un contrasentido ahí. Entonces,
la idea va en cómo vemos el tema del beneficio. El beneficio, lógicamente, vamos a tener más familias gozando del gas, nuestro gas, que es de todos nosotros los peruanos. Asimismo vamos a ver el beneficio del precio, el costo. Entonces, a veces pareciera que cuando estamos en una clase más privilegiada, no queremos entender a esas grandes mayorías que reclaman justamente la dignidad para vivir. De acuerdo, ¿no? pero lo que pasa es que el primer ministro usa el término nacionalización en el tuit, ¿no? O sea, eso lo puso él. O sea, o renegocian o nacionalizamos, o recuperamos Pero es un término, claro, es un término, como te repito, el nacionalizar. Estados Unidos es un país muy nacionalista de sus propios recursos. Por supuesto, ¿no? pero viene después, insisto, ¿no? Después de una gira donde el presidente quiere de alguna manera dar tranquilidad a los inversionistas. Entonces, digamos que bueno. ¿Cómo observa esa convocatoria al Premier Bellido? ¿Se va a dar? ¿Cómo observa el ambiente del Congreso? Porque ahí ustedes no tienen mayoría, entonces ese es como usted me decía antes de iniciar la entrevista, están tratando de amarrar alrededor de ciertos consensos, que es a lo que se debería llegar. Pero ¿cómo observa, digamos, la actitud con el Premier Bellido en parte del Congreso? Mire, lo que yo lamento es que antes que lleguen las personas ya se emitió juicio. ¿No? Antes que se interpele o se invite, ya están habilitando la palabra censura. Entonces, este es un diálogo de sordos. Entonces, yo a los colegas congresistas también les invoco, les exhorto, de que tener la tranquilidad, la paciencia, y siempre apuesto yo por un tema de una humanización de la política. Creo que dentro de un contexto de paz y el respeto a las buenas costumbres y al marco jurídico, vamos a construir una agenda país. Si no tenemos esa iniciativa, realmente, donde ya vamos a querer censurar sin antes escuchar, entonces, ¿para qué vamos a invitar a alguien si ya tenemos el juicio, como se dice, ya juzgamos ya antes de tiempo, ¿no? En tal sentido, bueno, yo entiendo que el día jueves, según la agenda que nos han pasado del Pleno, está una agenda muy recargada, dicho sea de paso, pero que el día jueves se va a dar el tema de la interpelación al ministro de Trabajo. Luego también hay una invitación, así figura en la agenda, invitación al Premier. Bueno, habría que escucharlo, utilizará y sabrá exponer lo que quiso comunicar realmente, ¿no? Y en ese sentido se transparenta ya la decisión que se pueda tomar, pero siempre invocando yo a tomar ese sentido de que la razón priorice sobre las emociones, ¿no? Y así creo que vamos a hacer un Perú para todos y diferente, ¿no? Porque yo siempre le digo a los colegas, ¿no? Probablemente los que necesitan de nosotros están ausentes en este momento, porque son las grandes mayorías, pero sin embargo a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Muchas de las veces yo, créeme que observo siempre las reuniones con mucha tranquilidad y veo cómo se caldean los ánimos, ¿no? Y ya pierde muchas de las veces la razón la gente, y en ese sentido, como te repito, estamos en un momento difícil para la humanidad, todavía no hemos logrado controlar esta pandemia. En ese contexto no podemos seguir haciendo los políticos lo que normalmente solían hacer. Ante momentos difíciles necesitamos gente más pensante, con más razón actuar y tener decisiones realmente que el impacto de nuestras acciones sean para las grandes mayorías. Me imagino que sus palabras van tanto para el resto del Congreso como para algunos integrantes de su propia bancada. Bueno, los que ejercemos el marco político ahorita estamos en toda la toma de decisiones día a día, ¿no? Ahora, yo quería preguntarle, congresista, creo que esta es la segunda o tercera vez que nos visita, y siempre hemos tenido buenas conversaciones. Ayer ha llamado la atención estas declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones sobre TV Perú. A veces pues, no nos gusta estar a los periodistas en la noticia, pero a veces nos toca. Entonces, lo que dijo el ministro, que luego ha dicho que fue sacado de contexto, fue que TV Perú golpea al gobierno y que les resulta un canal extraño. Entonces yo quería preguntar si se entiende, porque es parte también de todo este debate, de cuál es la función de un medio público como TV Perú. A veces pareciera que lo que se quiere es un medio oficialista, cuando eso ha evolucionado y eso está legalmente planteado en el manual de reglamentos, en el hecho que el IRTP sea un organismo autónomo adscrito, es cierto, a cultura, pero donde se establece, digo, y se subraya la necesidad de veracidad, de pluralidad,
de oportunidad de estar de todas maneras con la noticia, en fin, de generar información relevante, interesante. Hay distintas líneas dentro del gobierno de lo que se debería hacer para empezar con la comunicación pública. Es un tema sensible, sabrá usted eso. Sí, mire, yo te soy sincero. Por ejemplo, yo era seguidor de muchos de los periodistas del medio y los seguí en todos los... Pero realmente más en este momento, por ejemplo, del tema de Camisea y el mensaje del Premier, yo no me explico realmente qué sentido le quieren dar a la información. Entonces, ¿qué significa, no? De que nosotros o ustedes, los que ejercen la comunicación social, se han parcializado y realmente ya no les da la objetividad. Probablemente ustedes no lo perciben, pero quienes le hemos seguido nos damos cuenta que ya... Pero yo me refería al tratamiento informativo acá en TV Perú a propósito de las palabras del propio ministro, que luego, en fin, ha dicho que no dijo eso, pero a lo que voy es si se percibe efectivamente la pluralidad que se intenta... con la que se intenta trabajar acá, o es lo que usted señala, que hay una parcialización, o como dijo el ministro, que golpean, entre comillas, al gobierno. Mire, entendiendo en un marco diferente a lo que se venía haciendo en estos últimos 30 años en los medios de comunicación, no es ajeno a nosotros dentro de ese tema de lo que es la concentración de medios. Usted sabe que este es un monopolio y eso no es ajeno a nadie, ¿no? Yo por eso le hablaba de los medios públicos. O sea, claro, en este caso... se entiende cuál es el papel del medio público. Bueno, yo considero de que por más que sea una televisora del Estado, un medio de comunicación del Estado, no debe estar al servicio del Estado tampoco. Pero del sí gobierno. Del gobierno. ¿no? Efectivamente. Estamos llegando a consensos congresistas. Pero acá lo importante es el tema de la transparencia, la independencia y el tema netamente educativo de la televisión peruana. Entonces, si bajo esos criterios nos vamos a regir, yo creo que va a cumplir el objetivo final, tener ciudadanos informados con la verdad, y eso es lo que queremos todos. Nos podríamos quedar hablando hasta mañana de esto, pero se nos ha terminado el tiempo. Ojalá podamos repetir la conversación. Gracias, congresista Elías Varas, como siempre, por